adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
te adoraré. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza, siempre con ese agradecimiento a las iglesias en Tegucigalpa que nos están viendo, Comayagua, San Pedro Sula, y siempre a nuestros hermanos de Puerto Barrios que siempre están pendientes. Un saludo muy especial. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Súper, súper bien, animado, parece mentira, pero qué rápido pasa el tiempo. Fíjate, va para allá otra vez acá. Sí. Esta sección de miércoles de enseñanza que, bueno, que es bastante trabajo, ¿no? Es a veces bastante trabajo, pero lo hacemos con mucho amor para ustedes, hermanos, para que crezcamos, para que ese conocimiento de Dios nos lleve también a una transformación poderosa permanente, ¿no? Entonces, feliz, feliz y buenas noches a todos mis queridos hermanos. Sí, tal vez podemos hacer algún resumen de lo que fue nuestra clase anterior, Eduardo, para que le recordemos a nuestros hermanos esa clase que fue un poco difícil y complicada. Bueno, sí. Bueno, si te acordás, recuerden que hemos estado sincronizados. Ahora el Ministerio de Enseñanza Somos Profundiza. Profundiza es la plataforma con la cual nosotros nos movemos también dentro de las enseñanzas en Centroamérica. Y ha sido increíble también el módulo, pues, de apologética. Está terminándose ya, ¿no? El módulo apologética que están, varios hermanos también se han inscrito. Me anima mucho y esa es la idea también, de poder, los temas que están profundizando en Profundiza, son Sí, temas que también estamos desarrollando acá. Entonces, está en apologética y se recuerdan que tuvimos a Pablo y Andrés en enero hablando acerca de la apologética, qué era eso de la apologética, la defensa de la fe. Y en febrero, pues como uno de los temas de apologética que decidimos con mi papá tratar, que creíamos que era muy importante, era la ideología de género. Entonces hablamos de la cosmovisión bíblica, de cuál es la forma en la que los cristianos entendemos y algunas recomendaciones, algunos de los problemas realmente y las estrategias que estos grupos en contra de la iglesia, en contra de Dios, quieren hacer, pero la estrategia también como cristianos de cómo debemos de responder y actuar. Entonces, si no la ha visto, pues yo le recomiendo que la busque, siempre permanece acá vía YouTube y creo que posteriormente se sube en Facebook, pero el estreno siempre es vía YouTube. Entonces, YouTube, sí. ahí empezamos y hoy, apa, tenemos un tema interesantísimo. Claro que sí, revelación y la comprensión de Dios. Tenemos invitados muy especiales también. Tenemos un hermano de Sudamérica que nos va a ayudar. Así que sería interesante que lo presentaras, Eduardo. Bueno, sí, voy a introducirle, bueno, voy a ingresarlos ahorita acá, vamos a ver. Eh, Aquí estamos, ahí está Paulo y está nuestro querido amigo Felipe. Ahora sí estamos todos. Bueno, les presento, Paulo, ya lo conocemos, como dicen, es un viejo conocido, pero no tan Sí, sí, conocido, de la iglesia en Guatemala, que lo queremos mucho. Él sirve como evangelista, también trabaja mucho en el tema de profundidad como maestro, enseñando, y también, pues, obviamente como un ministro a tiempo completo, en la cual, pues, lleva todas esas labores de consejería. Bienvenido, Pablo, un placer tenerte, ¿sí? Y bueno, a Felipe. Felipe es un hermano que actualmente también es mi compañero también en la maestría en Rocky Mountain. Estamos estudiando juntos la maestría en estudios bíblicos. Felipe es un hermano de la iglesia en Ecuador, sirve también en la enseñanza como maestro allá en Ecuador. Y la verdad que estamos muy felices de tenerlos a ambos. Felipe, tuve la oportunidad en la conferencia en El Salvador de pues pasar un tiempo juntos con él, su esposa, mi esposa, y es muy animante, un discípulo fiel con un profundo amor por Dios y realmente hoy pues lo tenemos acá como invitado, uniendo también a las iglesias en Ecuador para este grupo sí. que ahora cada vez estamos más unidos, ¿no? Las iglesias de Centroamérica también con la iglesia en Ecuador. Entonces hoy sí, bienvenidos a ambos y pueden saludar a las iglesias, ¿sí? Bueno, yo igual, buenas noches, gracias. Es un honor estar aquí de nuevo con ustedes y también muy contentos también de tener a Felipe ahí con nosotros, también unido a Profundiza y también a este tiempo. Y un gran saludo, sí, muy, muy feliz de poder compartir este tiempo. Creo que siempre, tal vez las distancias, pero gracias a la tecnología podemos
vernos y abrazarnos más, ¿no? Entonces, para mí, muy agradecido realmente de poder estar aquí. Excelente. Muchas gracias a los dos. Sabemos que son grandes personas que también Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas y este propósito, esto bonito de enseñar y de compartir la palabra de Dios, créanme que a mí me inspira muchísimo y por eso es que estamos estudiando tanto para poder compartir y enseñar a los hermanos aquí en las diferentes iglesias. Y lo de Profundiza nos ha animado muchísimo porque ahora Centroamérica va a estar más unida y ahora Ecuador con nosotros. Entonces, gracias hermanos por ese trabajo y creo que vamos a comenzar orando para que después podamos desarrollar el tema que tenemos para el día de hoy. Así que acompáñenme a orar para que Dios se quede en control de nuestra transmisión. Amadísimo Padre, buenas noches y muchísimas gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre y compartir de la palabra tuya, Señor. Gracias por estos hermanos que se sacrifican y que están estudiando constantemente para traernos este pan fresco que necesitamos nosotros como discípulos. Cada día estar refrescando nuestros conocimientos acerca del conocimiento de Dios. Gracias nuevamente por esta plataforma. Gracias al liderazgo de Honduras porque nos permite que cada miércoles estemos pendientes de enseñarles estos temas que no son tan sencillos a nuestros hermanos que están en todo Honduras y ahora para Centroamérica. Gracias nuevamente, Padre, por ser tan especial. Dirige la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy y en Jesús te oro todas estas verdades y cualidades que vamos a compartir de tu palabra, Señor. Gracias nuevamente, en Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, gracias, papá. Bien, bueno, hoy vamos a hablar el tema, miren qué interesante, porque este tema, yo he estado hablando mucho con la iglesia también, este tema, la importancia de un conocimiento verdadero de Dios. Yo escuchaba a alguien una vez que decía de que los días domingos posiblemente es el día de mayor idolatría, dice, en el mundo, porque muchas personas están sirviendo a un Dios que no conocen, a un Dios realmente, a muchos realmente han llegado a imaginar un Dios que se ajusta realmente a su forma humana, es decir, se acomoda a mi agenda. Yo siempre digo, o sea, no es que Dios se debe acomodar a mi agenda o a mi plan, sino más bien es que yo debo de conocer, de buscar, de descubrir. O sea, el trabajo como nosotros como cristianos es de descubrir. Entonces, para estudiar a un Dios, imaginemos lo que hablamos, Dios es omnisciente, es decir, su conocimiento es infinito, es ilimitado. Entonces, ahora me gustaría arrancar con Pablo para mí. Pablo, vamos a ver, para arrancar, o sea, este tema de la revelación y comprensión de Dios. ¿Es posible realmente? Te voy a hacer varias preguntas a la vez y vos las desarrollar, porque quiero quedarte con las 3 ideas que quiero preguntarte hoy. ¿Es posible conocer a un Dios infinito en conocimiento? ¿Qué limitaciones tenemos nosotros como seres humanos en nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, siendo Él un Dios infinito e ilimitado y nosotros con una mente finita? ¿Y por qué los cristianos afirmamos con tanta seguridad que es posible conocer y tener una comunión con este creador de todo el universo? Adelante, Pablo. Bueno, de nuevo, gracias ahí por el tiempo. Bueno, es un tema impresionante, ¿verdad? Es algo que sería presuntuoso pensar que ya hay alguien que lo tenga dominado, ¿verdad? La comprensión de Dios. Pero la primera pregunta, ¿se puede conocer a Dios? O sea, ¿se puede comprender a Dios? No y sí, ¿verdad? Creo que no en la parte de que no podemos conocer totalmente a Dios, ¿verdad? O sea, sería muy inocente pensar que puedo conocer totalmente a Dios. Si no puedo lograr conocer a una persona, aún cuando vivo con ella, ¿verdad? En el caso de mi esposa, sigo conociéndola, ¿verdad? Después de 21 años juntos, sigo conociéndola. Entonces, definitivamente no conocemos a Dios en todo su esplendor, ¿verdad? Pero sí podemos conocer a Dios, ¿verdad? Sí hay algo que Dios ha revelado al ser humano, ¿verdad? Y bueno, la escritura tal vez más importante o más citada en esto está en Hebreos 1.
Ahí quisiera compartirla. En la NBI, Hebreos 1, dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Qué vemos? O sea, hay una revelación. O sea, Dios sí se revela a nosotros, los humanos, ¿verdad? Y vemos que hubieron medios de revelación. Uno de ellos fueron los profetas, y la revelación que tenemos acá en la Biblia es una revelación completa, y la revelación final, que es Jesucristo. Entonces, claro que podemos conocer a Dios, claro que hay una evidencia, no solo de la existencia de Dios, que seguramente se hablará en el curso sobre la existencia de Dios, sino que sí tenemos la oportunidad como cristianos, a través de la palabra de Dios, de poder conocerlo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios permite que nosotros no tengamos ninguna excusa para adorarle, ¿sí? O sea, en Romanos 1 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Entonces aquí en Romanos, en el inicio de la carta, Pablo dice, es posible conocer a Dios. Por eso el ser humano no tiene excusa. No tiene cómo excusarse. Así que sí podemos conocer a Dios. Sí es posible conocer a Dios. Pero es muy importante entender que tenemos nuestras limitantes. Como seres humanos, obviamente, no tenemos la capacidad de un conocimiento total. Necesitamos seguir creciendo, mejorando, pero hay obviamente nuestra incapacidad de comprender totalmente a Dios. O sea, es un ejemplo, alguien que diga, yo comprendo a cabalidad al 100% la Trinidad. No, no es posible. O sea, puede entender algo, puede entender lo revelado, pero comprenderlo a capacidad, totalmente no se puede. No puedes comprender, no hay manera. La humanidad de Cristo, en unión con su divinidad, entendemos los conceptos. ¿Cómo sucede? No lo comprendemos, caballeros. No lo entendemos. Aún nuestra propia conversión, el nacer de nuevo, ¿verdad? Entendemos que sucede, ¿verdad? Pero ¿cómo sucede? ¿En qué momento entra el Espíritu? ¿Cómo pasa? ¿Verdad? ¿Cómo somos regenerados? No lo entendemos al 100%. Entonces, definitivamente tenemos nuestras limitantes. Pero es muy importante algo, hermanos que están aquí conectados, sí podemos conocer a Dios. A mí, uno de mis salmos favoritos, y me encanta este salmo, es el Salmo 19, porque habla de eso, de conocer a Dios. Entonces, voy a leer un fragmento del Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llenan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale en la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega a otro extremo sin que nada se libre de su calor. Aquí David dice, puedo conocer a Dios a través de la naturaleza. Romanos habla un poco de eso. La puedo comprender parcialmente, pero sí puedo entender la evidencia de Dios a través de la naturaleza. La naturaleza me enseña cómo es Dios, su perfección, su secuencia, ¿verdad? Su creatividad, su poder. Al analizar, a reflexionar en la naturaleza, yo puedo conocer a Dios. Puedo entender más sobre Dios. Pero luego el versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza y sabiduría al sencillo. Pero luego viene la revelación de Dios. O sea, donde puedo verdaderamente conocer a Dios. La naturaleza me puede mostrar que Dios existe, pero solo la palabra de Dios me puede permitir tener una relación con Él.
Entonces los cristianos podemos tener una relación con Dios, podemos afirmar que conocemos a Dios. Si estamos apegados a la palabra de Dios, que es su revelación, sí es correcta la afirmación. Obviamente, es fácil decir, ¿verdad? Obviamente que conocemos a Dios. Pero si estamos pegados a la ley perfecta de Dios, sin duda alguna, podemos afirmarlo y es una afirmación correcta. Por eso la Biblia es esencial para nosotros, porque es a través de esa ley, como dice aquí la escritura. Esta escritura me gusta porque dice que la palabra de Dios, dice, el mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. O sea, da sabiduría al sencillo. Y la idea del hebreo es, el sencillo no es la persona humilde del campo, no es eso, no es la persona de bajos recursos, sino la persona sencilla es la que tiene en su mente no tiene discernimiento, tiene una puerta abierta que permite que todo entre y que todo salga. Pero la palabra de Dios produce sabiduría donde el ser humano puede discernir y a través de ese discernimiento conocer más a Dios, que es algo esencial para nuestra fe, el conocimiento de Dios, el crecer. Entonces, recapitulando, obviamente, el conocimiento de Dios es posible. Número 2, hay limitantes, claro que sí, pero los cristianos podemos, ¿verdad? Podemos conocer a Dios, pues, a través de su palabra. Siempre cuando empiezo a estudiar la Biblia con alguien, siempre le digo, no puedes amar a alguien que no conoces, ¿verdad? No puedes amar a alguien que no conoces. No puedes comprometerte con alguien que no conoces. Entonces, si un cristiano ama a Dios, es porque le conoce. Si un cristiano está comprometido con Dios, es porque le conoce. ¿Tiene un conocimiento total? No. Tenemos que seguir, como lo hacemos con las personas, seguir conociéndoles. Pero es un ejercicio, obviamente, regenerador y maravilloso. Pero no sé qué piensan, ¿cómo lo ven ustedes? Y bien, Pablo. Eduardo, fíjate que me llama la atención bastante lo que hablaba Pablo, porque pude refrescar 4 razones por las que Dios es incomprensible, ¿va? O sea, sí, Pablo decía, sí es posible y no. O sea, pareciera contradictorio, pero no, aquí encontré unas y las anoté, las que pude ver en este momento, es que cuando pensamos, primero, Dios es infinito, nosotros no, somos finitos. Entonces, nosotros como somos del Creador, dependemos de nuestro Creador. Dios no depende de nadie. Así es. Dios tiene una unidad perfecta en los atributos. En ese ámbito, los humanos no. El amor, la ira, la gracia, la justicia, la santidad, la paciencia, todos estos están presentes en Dios. Nosotros no las tenemos así nomás. Así es. Dios es todo eso. Número 3, la consecuencia del pecado en la mente de los seres humanos también nos hace no tener la capacidad para conocer a Dios. Y por último, una de las razones para que no conozcamos plenamente a Dios es que en la sabiduría de Dios decidió no revelarlos todo a nosotros. Entonces, esas son las 4 que quería, que las tenía aquí, que no, se me iban a olvidar si no las comentaba, pero está muy bien la presentación y me gusta porque tenemos que esforzarnos más para conocer a profundidad a Dios. Y en eso, por eso estamos en este ministerio de enseñanza, porque queremos profundizar y conocer a Dios más profundamente en nuestros corazones y nuestras vidas, para que eso se refleje en ir y compartir a otras personas. Excelente, papá. Fíjate, igual Pablo me gustó, siempre me gusta estar anotando ahí en la medida que vas hablando. Me encanta porque vos explicabas, como lo decía mi papá, o sea, nuestras mentes finitas no entienden muchas cosas y como seres humanos, eso es un golpe a nuestro orgullo, porque nosotros queremos entender, queremos comprender todo. Por ejemplo, yo siempre les digo, y cuando he estado enseñando últimamente, les digo, o sea, no esperemos a que todas nuestras dudas sean despejadas para poder dejar que Dios obre en nuestras vidas, para que Dios nos transforme. O sea, en el tiempo vamos a tener dudas. Por ejemplo, vos hablabas de conceptos complejos, como el tema, por ejemplo, la humanidad y divinidad de Cristo, mencionabas, ¿no? O sea, sí lo entendemos, sabemos que es 100% hombre, 100% Dios,
pero hasta ahí, o sea, el concepto lo tenemos claro, o sea, digamos la definición, la declaración como tal, mas no sabemos cómo es que funciona exactamente eso, cómo es posible que funcione. Entonces, vienen más preguntas, entonces ahí viene la parte de la incomprensibilidad de Dios, ¿verdad? Mencionabas la Trinidad también, otro concepto difícil de explicar. Bueno, sí sabemos, son tres personas distintas, pero son un solo Dios. Pero cuando queremos tratar de explicar esos conceptos, son conceptos que van más allá de nuestra mente humana. Nada, la conversión también, ese poder, ese nuevo nacimiento, o sea, ese momento de la recepción del Espíritu Santo. O sea, sabemos que eso ocurre, pero en realidad no sabemos los detalles de esto. Y ahorita que vos mencionabas, papá, mencionaste algo interesante. Cuando íbamos a hablar de eso en el tema de los atributos también, es lo que hablabas, o sea, para nosotros entender cómo Dios conecta y cómo todos los atributos de Dios funcionan de manera perfecta, ¿no? O sea, también es un misterio cómo Dios hace, porque nosotros estamos toda la vida peleando entre ser una cosa o ser otra, y Dios no. Entonces tenemos que entender eso, o sea, como decía, me gustó como lo dice Pablo, ¿podemos conocerlo? Sí y no. Sí podemos conocerlo, lo que Él nos ha permitido que conozcamos. Correcto. Es decir, yo les pongo también este ejemplo. Mi hijo, en este momento, mis hijos chiquitines, tienen cierto conocimiento, ¿no? Yo les puedo explicar algunas cosas, pero van a haber algunas que en este momento de su vida no tienen la capacidad para comprenderlas. A mí me encanta dar explicaciones, la verdad, y yo hasta les rindo cuenta hasta a mis hijos. Y les explico a ellos las cosas para que ellos tengan conciencia de por qué se toman algunas decisiones en el hogar. Pero en realidad, o sea, hay cosas que le digo, hijo, ahorita no te puedo explicar eso porque no lo vas a comprender, necesitas tener una mente más adulta para comprenderlo. Entonces me pongo a pensar en Dios. Bueno, nosotros somos que bebecitos, pero fetos, o sea, somos un microorganismo en edad comparado con Dios. Y Dios mismo para nosotros sería como querer explicarnos algo, que un concepto que trasciende nuestra mente, sería como no, pues no lo va a hacer, como nosotros no lo hacemos a veces con nuestros hijos, ¿no? Simplemente le decimos, Claro. tiene que hacerlo así, porque yo sé, un día lo va a entender. Hoy no lo entiende, pero yo sé que un día lo va a entender. Confía en mí, hijito. Entonces, de la misma manera, pues hay que confiar en Dios. Entonces, excelente, Pablo. Me encantó tu participación, las escrituras que compartías, el Salmo 19, que es un salmo increíble, va, inspirador. Sí. Y bueno, ni digamos Hebreos 1, ¿no? Y lo que hablaba de Romanos 1, que son dos partes, párrafos de la Biblia que tienen un contenido teológico brutal, realmente, increíble, ¿no? Increíble. Entonces, gracias, Pablo. No sé, Felipe, si tiene... Bueno, sí, Sí, es que en esto del conocimiento de Dios, pues yo veo mucho, ¿no? Cuando uno comienza en la vida cristiana siempre parte como con lo que más le apasiona, ¿no? Con las cosas que más lo llaman. Pero conforme va avanzando se da cuenta que Dios es muchísimo más y cada vez es más y es más y es como la familia, ¿no? O sea, cuando uno se casa es como de repente comienza a cambiar su vida, se ajusta, hace cosas y ya cuando cree que lo dominó, aparece algo nuevo, ¿no es cierto? Aparecen los hijos y ya todo lo que sabía le toca volver a aprender porque ya no funciona. Y sí. luego van creciendo, ahorita mis hijos ya son jóvenes y es otra aventura nueva. Entonces, con Dios es maravilloso, ¿no? Porque nos permite siempre irlo descubriendo y algo que yo valoro mucho en Dios, ¿no? En todo lo que nos ha mostrado es que Él nos deja conocer lo que necesitamos para adorarlo, ¿sí? Es lo que necesitamos y eso es lo grandioso porque Dios nos conoce y Él comprende cuánto revelarse a nosotros para que nosotros vivamos esa vida que a Él le agrada. Entonces es algo maravilloso para mí todo lo que Dios nos permite, ¿no? Sí, yo Excelente. pongo este ejemplo, a veces es como cuando uno ve un volcán de lejos, ¿no? ¿Verdad? Uno lo ve pequeño, ¿verdad? Uno hasta lo puede, pero conforme más uno se acerca, es más imponente, y más imponente, y más imponente. Y ya llega un momento donde cuando más cerca está uno, ya no lo puede, ya no lo puedes ver, ya perdiste de vista, o sea, ya te absorbió tanto, ¿no? Entonces,
Así es Dios, entre más se acerca uno a conocerlo más, más pequeño es uno, más pequeño. Debería uno ser más humilde, ¿no? ¿Verdad? Es contrario, ¿verdad? Pensar que la gente que estudia más la Biblia, a veces son catalogados los más orgullosos, porque todas se la saben, ¿verdad? Pero siendo honestos, debería ser al revés. Sí, La persona que más estudia la Biblia debería ser la más humilde porque está más consciente de su pequeñez ante la grandeza de un Dios incomprensible, ¿verdad? excelente. Muy bien, gracias, Pablo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a Felipe. Y ahí se me prepara Felipe, con base Claro. a lo que hemos estado con la participación anterior. Quiero que si nos podrías explicar qué es la teología propia y cuáles son los atributos de Dios que aprendemos en la Biblia. Y es como tan maravilloso en sí el tema porque nosotros cuando estudiamos a Dios, pues llegamos a muchas cosas que tal vez en un inicio no conocíamos, ¿no? Bueno, y partiendo de lo que es la teología en sí, es como teo, Dios, logos, es palabra, entonces son las palabras de Dios. Entonces ya es un tema apasionante solo en el nombre, ¿no? Y hablar de la teología de Dios es hablar de la teología propia, ¿no? Del estudio de Dios. Y hay una escritura que me gusta mucho que está en Juan 17:3, hablando Jesús, ¿no? Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, es increíble porque en un versículo nos está diciendo por qué es importante conocer de Dios. Porque la vida eterna es el resultado de conocer a Dios y conocer a su Hijo. Entonces va más allá de lo intelectual, porque a veces yo me frenaba, ¿no? Antes, tal vez cuando no estudiaba, tal vez incluso por los nombres, verlos como muy técnicos, ¿no? Teología propia, pero va más allá de lo intelectual, o sea, se trata del conocimiento de Dios, de un entendimiento verdadero de Dios. Se imaginan, es como Dios nos permite conocerlo más todavía. Claro, es una vida, como hablábamos, ¿no? Es algo, no vamos a acabar de conocer a Dios, pero en esta teología propia, en este conocimiento de Dios íntimo, produce una transformación interna en nosotros. Es una vida de relación con Dios. No son una serie de cosas tal vez que sabemos, sino es una transformación. Dios nos permite conocerlo y eso genera en nosotros el poder hacer, el poder ser. Yo creo que un creyente que se está enamorando de Dios quiere saber más de Dios y quiere experimentar más a Dios. Y todo esto pues está a su alcance, está a nuestro alcance. Entonces el propósito de estudiar a Dios es vivir para Dios, es hacer lo que a Dios le agrada. Y la teología es la que te pone en contacto con Dios por medio de Cristo. Claro, ¿cuál es nuestro peligro de ignorar, ¿no es cierto?, a Dios? Pues es no tener una relación profunda con Dios. ¿Sí? Es no querer ir más allá, es no darnos la oportunidad de realmente comprender a este Dios que nos creó y que nos dio esta oportunidad de llegar a estar a su lado, ¿no? Adoptarnos como sus hijos. Entonces, una escritura como Juan nos dice, hay un conocimiento de Dios que nos da la salvación. Ahora, claro, la teología propia habla del conocer a Dios y Dios tiene atributos. Y lo grandioso de eso es que hay atributos que nos permiten a nosotros también vivirlos, ¿no? Es como les llama atributos comunicables, atributos transferibles, aquellas cosas que nosotros podemos copiar de Dios por ser semejanza, ¿no? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y claro, uno de ellos la sabiduría, por ver algunos, ¿no? Y nosotros sabemos lo que es la sabiduría, pero también Dios nos dice que pidamos sabiduría, ¿no es cierto? Pero otra es la verdad. Cuando la Escritura dice conocerán la verdad, Dios nos permite conocer la verdad. Dios nos da esa oportunidad, el amor mismo. Todo lo que nosotros tal vez comprendíamos del amor como sentimientos o emociones, se aterriza en 1 Corintios 13 hacia un amor real. La justicia, la santidad, o sea, el comprender que nosotros fuimos separados por Dios,
así como Él está separado de todo lo malo, todo lo sucio, todo lo inmundo. Pero también hay unos atributos que vamos a ver en Dios que no podemos nosotros comprenderlos ni siquiera replicarlos, ¿no? Su inmutabilidad, Dios nunca cambia, ¿sí? Su eternidad, o sea, Dios existe antes que existiera el universo. O sea, solo eso nos hace ver como, ¿y quién va a llegar allá? ¿Sí? Y entender eso como Dios es ajeno incluso al universo, porque Él lo creó, porque antes de que existiera el universo, Él ya existía. La infinitud de Dios. Dios no tiene linderos, no tiene límites, no se limita por el tiempo ni el espacio, sino está más allá de todo. La omnipresencia, algo que comprendemos, ¿no? Dios está en todos lados. No es como el hombre, estamos limitados, pero también la omnisciencia, porque Dios lo sabe todo. Y ahí es cuando a veces quisiéramos, ¿no? Nosotros también saber, pero debemos comprender que es Dios quien sí lo sabe, Dios quien sí comprende, Dios quien sí sabe las cosas. Y la omnipotencia, por supuesto, Dios es omnipotente y esto también es maravilloso porque tenemos un Dios real que puede hacerlo todo. Entonces, la verdad es que mucho de ello conocemos y vamos a comprender a través de sus palabras. Es importante siempre seguir profundizando. Algo que yo he visto en mi vida, pues sí ha sido ese desconocimiento de Dios, porque no es, como digo, tal vez no es normal que uno profundice y cuando hay esa oportunidad de poder hacerlo, se descubren cosas maravillosas de Dios, ¿sí? Y algo maravilloso, por ejemplo, que me pasó es cuando comencé a ver que Dios se revela a sí mismo por medio de sus nombres. Y el Antiguo Testamento está lleno de nombres de Dios. Y claro, a veces las traducciones que tenía, pues no lo reflejaban, porque tenían como una sola palabra para identificar tantos atributos diferentes que Dios tenía, ¿no? Y eso para mí me parece sorprendente, ¿no? Cómo Dios se revela como el más alto, como dice el león en Números 14:16, como el Dios en quien nos podemos refugiar, que dice a él en Salmos 18:30, cómo se le revela a Moisés, ¿no? Como con el tetragramatón, presentándose como el que es, o como el Yahvé Sabaoth, el Dios de los ejércitos en Salmo 24:10, o el Shaddai, que a veces lo hemos escuchado, el Dios Todopoderoso, el de Génesis 17:1. Entonces, como decía Pablo, somos finitos, pero Dios nos permite conocer sus atributos. Y tenemos una herramienta eficaz para eso, que es la palabra de Dios. Entonces, ese es el reto, yo creo, que nosotros tenemos de seguir comprendiendo y conociendo de Dios. Y la teología propia nos permite tener esas pautas específicas en las cuales podemos ver a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué hay acerca de la Trinidad? Toda esa revelación que hace Dios de sí mismo es para que nosotros podamos adorarlo más claramente, adorarlo en verdad, adorarlo con una vida entregada, solo porque nos enamoramos de Dios. No porque conocemos, sino porque sabemos quién es Dios para nosotros y lo que ha significado para nuestras vidas. No sé, ¿qué les parece todo eso? Todo lo que nos puede traer la teología propia. Claro. Increíble, la verdad que cuando hablamos de dar este curso y de pensar en este curso, pues bueno, ahí Felipe será nuestro maestro en Profundiza en el próximo curso y ya él ahorita dio más o menos varios pincelazos, ¿no? De lo que se va a tratar. Y yo pensaba varias cosas. Uno, me recordaba de mi tiempo de estudio. Yo, como ustedes saben, yo estudié en un seminario interdenominacional y recibimos el curso de teología propia. Pero ahorita, pues que estamos en el curso de teología propia, empecé a buscar mis notas, ¿verdad? Empecé a buscar el curso y no me acordaba de eso, pero imagínense, fue un curso que en el seminario lo dieron junto con otro curso. O sea, eso me hace ver lo pequeño que para ellos puede ser, como no es tan relevante, entonces lo unieron con otro curso que era bibliología, entonces el curso se llama Bibliología y Teología Propia.
Y yo pienso, imagínense para conocer a Dios cuánto se necesita y reducirlo todavía, pues todos los cursos ahí en el seminario más o menos solo de clases eran más de 30 horas, solo de clases presenciales y aún así no alcanza. Entonces, pero reducirlo es por el hecho del entendimiento de no es tan importante. Entonces yo creo que lo que decía Felipe es muy importante ahorita y me gustó, gracias Felipe por compartir, porque hablaste mucho del amor, de la relación con Dios y cabal vino a mi mente esa palabra conocer, en el griego es ginosco y es conocer por experiencia, ¿verdad? No es conocer académicamente, sino se conoce a Dios no en los libros nada más, sino también en la experiencia cristiana. Entonces, un teólogo o un erudito puede conocer los conceptos, pero no el ginosco, porque no conozca a Dios por experiencia, ¿verdad? Entonces, solo el verdadero cristiano entregado con amor y devoción, como nos explicaba Felipe, puede conocer a Dios, ¿verdad? Y eso, pues, creo que vamos a aprender mucho en el curso de cómo conocer esos atributos maravillosos de Dios. Excelente. ¿Vos, Apa, querías opinar algo? Estás en mute, por cierto. Ok. Bien, aprovechando, bueno, gracias a ambos. Felipe, gracias. Aquí siempre estoy tomando mis notitas. Me encantó, de hecho, vos mencionabas, un creyente siempre quiere conocer a Dios, siempre tiene ese deseo de conocer a Dios. Y la verdad es tan profundo y de hecho es animante, por eso este módulo que empieza el 10 de abril, o sea, el lunes después de Semana Santa, empieza este módulo para que puedan inscribirse también. Ya le vamos a mandar a a los hermanos de la iglesia en Honduras la información detallada para que puedan inscribirse y hay un formulario que se llena y todo, pero para que aprendamos acerca de teología propia. Es Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Su carácter. Nosotros acá en San Pedro, si ustedes se recuerdan, estuvimos desarrollando algunos de los atributos de Dios para poder comprender a Dios. Nosotros con mi papá estamos firmemente convencidos que un discípulo, a medida que conozca más a Dios, se va a enamorar más de Dios. Yo pienso en algo, fíjense, yo sé que Pablo y Felipe van a estar de acuerdo conmigo. Cuando un discípulo, una persona en nuestra iglesia, un miembro, deja de maravillarse de Dios, hay algo grave que está pasando. Porque es imposible que usted deje de maravillarse de Dios, porque a medida que conozca más de Dios, va a ser más imponente. Me encantó el ejemplo que ponías del volcán, por ejemplo. De lejos se ve impresionante, a medida te vas acercando se ve, pero cuando ya estás ahí a la par es algo inmenso y es algo más grande. Y así es el conocimiento de Dios. A medida nos acercamos también puede ser más abrumador, pero también nos maravillamos más. Hermanos en Honduras, jamás dejemos de maravillarnos. Si usted se ha dejado de maravillar del Dios al que usted sirve, yo le invito a volver a su escrita, a la Biblia, a su Biblia, a volver a estudiarla, a volver a ir a profundidad, porque necesita volver ahí a esa fuente, esa fuente de vida, la palabra de Dios, esa espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo de su alma. Y como decía Felipe, nosotros necesitamos tenemos que empezar ya a comprender todos estos atributos y conceptos y cambiar las ideas que nosotros podemos tener al respecto, porque cuando vamos a la Biblia, vamos a entender la idea correcta de cada atributo, y esa es la idea de este curso de Profundiza, que usted pueda entender esa armonía y esa perfección que está en los atributos de Dios. Entonces, eso va a ser increíble, así que para que se animen muchísimo, ¿no? Entonces, papá, no sé si querés opinar algo. Sí, fíjate que resumiendo casi todo y lo que decía Pablo también, los que buscamos conocer a Dios debemos de recibir un baño de humildad en el proceso y darnos cuenta que siempre tendremos algo que aprender. La respuesta correcta sería un corazón lleno de asombro y temor reverencial a la luz de su grandeza incomprensible. Eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando andamos buscando de conocer a Dios. Excelente. Paulo, una pregunta más. Pablo, vos has servido como ministro, bueno, sos evangelista, servís como evangelista en la iglesia en Guatemala, también como maestro en el tema de Profundiza, un maestro de la Biblia. En tu experiencia en esos roles, sos consejero, bueno, como dice,
batea y cacha también, ¿no? O sea, Picha y cacha y no deja picha batear, y dice. cacha, batea, bueno, y también y cambia el marcador también cuando hay Todo, todo. Tu experiencia, Pablo, como ministro por muchos años. ¿Cuál es tu opinión, Pablo, respecto a la comprensión de Dios que tienen, digamos, los miembros de nuestras iglesias en Centroamérica? ¿Qué es lo que vos has visto en Centroamérica al respecto y cuál es el riesgo realmente que se corre de que los discípulos de nuestras congregaciones tengan una idea distorsionada de Dios? Bueno, es una pregunta desafiante, ¿verdad? Porque no quiero caer en generalizar, ¿verdad? Porque pues sería un error generalizar. Pero siendo honesto, creo que no solo en nuestra iglesia, sino en general en muchos sentidos, en muchas iglesias, eh, nos hemos vuelto mucho a la practicidad de la vida, ¿verdad? Entonces nuestros sermones, nuestra enseñanza, a veces va más enfocado a asuntos prácticos de la vida, ¿verdad? Cómo sobrellevar esta vida, cómo vencer el pecado, cómo mejorar una relación con Dios, cómo tener un buen matrimonio, cómo ser un buen padre, ¿verdad? Cómo evangelizar y muchas cosas, ¿verdad? Porque la vida pues está llena de asuntos prácticos, pero definitivamente a veces podemos llevar la balanza a esos asuntos prácticos que son correctos, que están bien, y dejar de estudiar más a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Pues la teología propia es el estudio de Dios. Y sí, creo que necesitamos pues mejorar, creo yo en general, ¿verdad? Necesitamos mejorar como cristianos y como iglesias, tal vez en Centroamérica, en exaltar más los atributos de Dios, estudiar más sobre Dios. Creo que no podría yo decir estamos mal, estamos, ¿no? Creo que nuestras iglesias, bendito sea Dios, pues tienen una teología sana, ¿verdad? Tanto en Centroamérica como Ecuador y en muchas partes del mundo. Hay un esfuerzo para de los ministros en crecer, en conocer, pero como a veces nos puede absorber lo práctico de la vida, ¿verdad? Nos puede absorber las cosas prácticas de la vida. Eh, Podemos orientarnos hacia ahí, pero puede dañar nuestra fe al final, porque nuestra fe no se sustenta en el vacío. Entonces, yo cómo voy a enseñar a una persona a confiar en Dios, ¿verdad? Y tienes que tener fe en Dios, fortaleza en el sufrimiento, sin conocer a ese Dios que es el que sustenta y fortalece en el sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo enseñar a un joven a ser una persona pura, a ser una persona que se aleja de las adicciones, que sea una persona santa, sin enseñarle quién es Dios, que es un Dios santo? ¿Ya? Entonces, a veces podemos estar llevando nuestra vida a asuntos prácticos, a una fe, pero que se puede ir sustentando en el vacío y no en el conocimiento del Dios Santo. Hay un libro muy bueno, muy viejo de A.W. Tozer, ¿verdad? Tal vez lo han visto alguna vez, se llama El conocimiento del Dios Santo y habla de los atributos de Dios, ¿verdad? Y nos enseña, y yo lo leí hace muchos años, unos 15, 16 años tal vez, pero yo me quedé asombrado porque muchas veces en mi vida, aún como ministro, yo puedo sustentar mi fe en lo que creo, en esto me conviene, confiar en Dios en tiempos difíciles me conviene, pues yo lo necesito, pero se va a sustentar en el vacío si yo no creo, no conozco a ese Dios que es el que me va a sustentar y me va a ayudar en esos momentos, ¿verdad? Entonces creo que como iglesias debemos de crecer y mejorar en el conocimiento de eso, es un asunto bíblico, ¿verdad? Leemos escritura, bueno, ahorita pensaba en esta escritura, creo que aquí está, segunda de Pedro 3:18 dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. ¿Cómo termina su segunda carta Pedro? Exhortando a las iglesias a crecer en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que siempre va a ser una asignación pendiente, pero tenemos que ponerle mayor enfoque a eso. Pero
vivimos en un mundo de practicidad. Entonces la gente es como, no quiero ahorita yo saber de atributos. Cuéntame, ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo alcanzar mejores resultados? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Ayúdame a ser una mejor persona. Pero es un grave error porque nosotros debemos de sustentar nuestra fe en un conocimiento sólido. Y en mi experiencia, el no conocer los atributos de Dios afectan en la vida. Vamos a poner un ejemplo. Dios es un Dios omnipresente, ¿verdad? Lo mencionó Felipe, creo yo. Pero ¿de verdad lo creemos? De verdad estamos conscientes de eso? ¿Conocemos bien ese atributo, esa doctrina, ¿verdad? De que Dios es omnipresente? ¿Y por qué a veces el cristiano es diferente en un lugar y en otro no? ¿Por qué en la soledad es distinto y en otro no? ¿Por qué frente a unas personas actúa de una manera y otra no? Entonces, en mi experiencia, el no comprender que Dios es omnipresente afecta en la pureza, en la santidad, en la devoción y en la integridad de vida. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en no entender a cabalidad ese atributo de Dios. Al no comprenderlo, pues yo puedo estar en mi casa, puedo estar frente a mi computadora, no me mira nadie, estoy solo, puedo ver lo que yo quiera, puedo meterme a páginas que no tienen nada de santo y no sentirme tan avergonzado porque nadie me ve. Pero si Dios es omnipresente, pues, ¿verdad? Entonces Dios está ahí, pero al final el no comprender el atributo me hace esto. Otro atributo que pienso que no, la iglesia no le gusta, ¿verdad? Y bueno, a ninguna persona le gusta es la ira de Dios. La ira es un atributo de Dios. Dios tiene una ira perfecta. Su justicia es un atributo. Dios es un Dios justo. El no comprender que Dios tiene ira y odia, porque Dios odia al pecado, pero también al pecador, ¿verdad? A veces decimos, no, es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pues si yo leo la Biblia me doy cuenta que Dios aborrece al que hace lo malo, dice la Biblia. O sea, no solo lo que hace, sino al que lo hace. Entonces es parte de su ira. Si yo entiendo su ira, dice, yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo no quiero ser ese. Yo quiero sacar a la mayor cantidad de personas. Yo no creo que mi iglesia, mi ministerio esté bajo la ira de Dios. Entonces, al final, el comprender, ¿verdad? Los atributos de Dios me llevan la bondad, el amor, todos los atributos, van a resultar en la práctica, pero la falta de los atributos en mi experiencia personal y también como ministro, es que al final traen consecuencias o también resultados positivos al conocer la palabra. Entonces, pero debemos de crecer como iglesias en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de crecer en el conocimiento de Dios. O sea, esto no es, me encantó el curso que está finalizando Andrés Valencia, el lunes fue la última clase, la apologética, ¿no? Se oye bien increíble, ¿no? ¿Verdad? El término, la apologética, ¿no? Apologistas, ¿no? Y lo primero que dijo Andrés es la apologética no es para pastores, no es para ministros, es para todo cristiano. Todo cristiano debe de saber defender su fe. Y la teología propia no es para eruditos, para ratones de biblioteca, es para todo cristiano, ¿verdad? Porque Dios es el objeto de nuestra fe. Entonces, si no conocemos a Dios, pues estamos sustentando nuestra fe en el vacío y bueno, no se puede, como decía Felipe, adorar a un Dios que no conocemos. Entonces, en la práctica, la falta del entendimiento de Dios va a resultar en mi ignorancia, en cómo yo actúo. Y lo vemos en la Biblia. Vemos reyes, personas en el Antiguo Testamento, personas aún como los fariseos, que no comprendieron a Dios, no entendían quién era Dios, ¿verdad? Y lo llevó al legalismo, lo llevó a matar a Jesucristo, lo llevó a actuar de maneras implacables, malvadas, incorrectas. Entonces, vemos con claridad que la falta de conocimiento de Dios nos va a llevar a extremos malos.
Excelente, súper bueno lo que compartías, Pablo, y sí, nos deja bastante reflexivo, ¿verdad, papá? Estás en mute. Sí, fíjate que hay una situación y este curso me llama mucho la atención porque dice revelación y la comprensión de Dios. Ya hemos hecho un resumen cómo se revela Dios a través de sus acciones, de sus nombres, de sus imágenes, de las imágenes y de sus atributos, que era lo que hablaba últimamente Pablo. Entonces, las acciones es cuando Dios muestra su sabiduría y poder cuando creó el mundo. Los nombres de Dios ya los hemos compartido, el Shaddai, cada uno del tetragramatón, así se expresa Dios para que nosotros lo entendamos. Las imágenes, cómo puede ser Él, como un padre, como un rey, eh, y cada una de estas situaciones. Y por último, con todos los atributos que acabamos de hablar, así se nos ha revelado y ahora nos toca a nosotros comprender. Así es. Y bueno, yo sí, yo creo que ha sido un excelente. Hay más hermanos, o sea, no quisiera, porque también esta noche no podemos abarcar todo. ¿Quiere saber más? Inscríbase a Profundiza, Sí. a la teología propia, a este módulo que viene en camino, para que van a haber varias sesiones ahí y usted va a poder profundizar más y entender más acerca de Dios. Eso es lo que queremos, nuestro sueño. Yo lo que les digo a los hermanos en las iglesias, y bueno, en San Pedro, que tengo la oportunidad de predicar más seguido, es, eh, yo tengo la fe que la exposición a la palabra de Dios permanente, a estudios profundos de la Biblia, van a llegar a su corazón y le van a ir transformando, porque la comprensión correcta de Dios lo va a enamorar de Dios, la comprensión de su plan, la comprensión de su obra, la comprensión de su carácter. Y como decía Pablo, me encantó una verdad profunda que yo una vez le mencioné también. O sea, sí, Dios aborrece al pecador. O sea, no solo queremos esas ideas erróneas que tal vez usted ha repetido, tiene que ponerlas a la luz de la escritura. Y por eso es que tenemos que tener un temor santo, ¿no? Un temor cuando conocemos la santidad de Dios, nos damos cuenta del nivel y el estilo de vida que debemos de vivir. Entonces, excelente, muy contento. Yo creo que por aquí, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, porque sé también algunas reflexiones que quisiéramos dejar a los hermanos para que discutieran. Yo sé que algunos van a estar en grupos de discusión. Entonces, no sé si brevemente, Felipe, Pablo, unas palabras finales para animar a los hermanos a seguir conociendo de nuestro Dios. Y como mencionaba Paulo, y es la realidad, o sea, esto es para todos, ¿sí? No, no debe espantarse de los nombres, ¿no? De los títulos técnicos tal vez que a veces podamos tener, porque esto es hermoso, esto de conocer a Dios, pues es algo de lo que uno no se arrepiente. Y por experiencia le da a uno más ganas de saber. O sea, qué más dice Dios de él? ¿Qué más nos revela? Yo creo que hay un crecimiento muy, muy bonito dentro de uno cuando se arriesga a conocer más de Dios. Y esa es la invitación a arriesgarse, a dar, a, a, a tal vez tener ese momento de un encuentro con Dios en el cual se lo pueda conocer un poco más. Gracias, Felipe. Pablo. Sí, bueno, yo al final, hermanos, este es más que un curso, ¿verdad? Es una tarea, ¿verdad? Que tenemos los cristianos y que, bueno, los animamos a que ingresen al curso. Estamos siempre tratando de que los cursos no sean pesados, ¿verdad? Para ustedes. Sé que ahí en las tareas se asustan todos, ¿verdad? Pero vale la pena y van a ir creciendo en esto y hay un increíble grupo ahorita, terminaron más o menos, a un promedio de 40, 50 hermanos han estado en un mundo en el que Dios se ha convertido en un alcahuete, en un motivador, en un coaching. Dios se ha convertido en alguien que no tiene carácter, que no tiene control, ¿verdad? En una buena persona o un buen ser para ayudarme. En un mundo donde se está distorsionando Dios, el conocimiento de Dios es relevante, más Así que es. nunca. Es increíble, pero es donde más acceso al conocimiento tenemos, pero donde menos se habla de realmente quién es Dios. Yo creo que esa es una buena oportunidad
¿verdad? Para que puedan crecer, ¿verdad? Puedan crecer en ese conocimiento de Dios y podamos, ¿verdad?, mejorar en nuestra adoración a Él. Solo eso quisiera ahí agregar. Excelente, gracias, gracias. Yo solo quisiera, papá, antes, para despedirme de mi parte, luego te despedís vos, papá, para dejarlos ahí a los, yo sé que van a hacer algunos grupos de discusión, que se hagan esta pregunta. ¿Está mi entendimiento de Dios basado en el resultado de un estudio personal y profundo de la Biblia o solamente está basado en mi experiencia y lo que he escuchado? Porque eso es peligroso. O sea, pregúntese bien esto y discútalo en el grupo. ¿Realmente está basado lo que entiendo de Dios en la Escritura o solamente en lo que yo he experimentado en la vida y mayormente he escuchado de otros? Y la segunda reflexión o pregunta, ¿qué pensamos hacer? ¿Qué piensan hacer para evitar el peligro de caer en un error de nuestro entendimiento